Bien, primero la actividad 4, ¿no? Eh, a ver, en principio la actividad 4 para nosotros es una actividad muy interesante, más allá de que parezca un tema de relleno, porque trata, más allá de lo de la televisión pública, que vamos a hablar unos minutos sobre eso, trata de dos temas que nos parecen que son muy sensibles, que son las televisiones, las señales alternativas y las señales comunitarias. Esto en realidad nosotros siempre lo emparentamos con lo que tiene que ver con el tema del periodismo de proximidad, ¿sí? Y me parece que, no, nos parece con Gustavo que este tema de televisión alternativa y televisión comunitaria da luz a un montón de cosas que tienen que ver con lo que es la televisión y sobre todo a partir de lo que se va a desarrollar en televisión. Y un poco esto de la devolución tiene que ver con las correcciones que se hicieron, que hicimos nosotros, con que me parece que todavía algunas cosas a partir del texto no sé si quedaron claras, ¿no? Por eso un poquito trabajar con eso. En función de las preguntas, ¿no? Una de las primeras preguntas, si no poco, eran ¿por qué surgen estos medios? ¿Sí? A ver, eh, ¿por qué surgen? Y cuando surgen recién a partir de los 90, o sea, antes de los 90 no podía surgir este tipo de señal. Bueno, básicamente hay un tema económico, para empezar. A ver, todo lo bueno de ahora, de este momento, de estos últimos años, sobre la democratización y socialización de los equipos técnicos, realmente antes no existía. Cualquier equipo de transmisión, sobre todo, las cámaras y todo, era todo muy caro. Era muy caro, muy complejo, se necesitaba tener bastante luz, y tener bastante luz uno tenía que tener un espacio más grande, uno tenía un espacio más grande, tenía bastante luz, tenía equipos caros que consumían mucha energía, y por si fuera poco, había que poner aire acondicionado porque la luz derretía a las personas que estaban frente a cámara y a las cámaras. Es decir, toda una serie de complicaciones que hacía inviable para poder desarrollar señales de bajo costo. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Inevitablemente siempre eh, hay, se estima de que obviamente la televisión tradicional como la conocemos, bueno, no da cuenta de todos los discursos y de toda la diversidad que debería haber en los medios. Piensen que, esto lo vimos hace un par de clases, a partir de la teoría de la aguja hipodérmica, a ver, la televisión, los medios de comunicación tenían funciones específicas como eran vigilar, crear opinión pública, correlación, digamos, de tal tema se abría, tal tema no se abría, y de tal tema que se abría, como si fuera un gatekeeping, de tal tema que se abría, bueno, solamente se decía tal o cual cosa, es decir, generalmente se trabajaba mucho sobre el ocultamiento, ¿no? Bueno, básicamente estaba todo pensado para grandes empresas de comunicación. ¿Por qué? Porque estas funciones de los medios de comunicación, que estoy hablando de vigilar, de la correlación, de crear opinión pública, estaban fundamentalmente anclados en ellos y eso intentaba que no haya otros actores y mucho menos que vengan de un campo nacional y popular en función de señales alternativas. ¿Sí? Ahora, siempre hubo con las políticas comunicacionales una tradición un poco compleja y obviamente muy obturada por las opiniones en función de beneficiar a las élites económicas y políticas. ¿Sí? Piensen que la idea era la eficacia simbólica que hemos hablado de la televisión como medio masivo, en formar subjetividades y procesos de simbolización, bueno, era muy importante, más que nada en esa época, que no se entendía, que parecía que la televisión era absolutamente pura y prístina, y que entonces, digamos, tenía siempre razón y uno le creía a la televisión. Siempre se trabajó desde ese punto de vista. Ahora, empiezan a aparecer algunas cositas. Primero, los equipos. Empiezan a aparecer equipos de baja potencia.
generalmente las señales alternativas y las señales comunitarias en general pueden armarse a partir de tener equipos de baja potencia. Esa es una parte. Obviamente bajan los costos y es mucho más accesible poder llegar a un tipo de esta señal. Eso por un lado. Por otro lado, más importante aún, son los procesos ¿se acuerdan que hablamos de convergencia, digitalización, desintermediación? Bueno, comienzan a aparecer ese tipo de procesos. Esto lo que desde lo ideológico y lo conceptual da lugar a que más actores se animen realmente a lanzar propuestas comunicacionales a partir de televisiones alternativas y comunitarias, ¿sí? Y una tercer pata tiene que ver básicamente con el tema de la legislación. ¿Qué pasaba con eso? A ver, sobre todo lo que había era mucha radio alternativa, digamos, mucha radio del lugar, qué sé yo, la radio de Lanús, la radio de Aragüe, bueno, empezaron esos procesos. Ahora, esos procesos tienen una cosa muy particular. En general, y vieron, porque lo marcaron bastante, ¿no? En las devoluciones del tema de que siempre se las consideraba clandestinas. Sí, es cierto, pero hay una parte de verdad y una parte de mentira. A ver, ¿qué era esto? En realidad, más allá de que obviamente con el hecho de poder acceder a un equipo de baja potencia, tranquilamente se podía transmitir, en realidad había casos que no, que eran ilegales, pero había casos que eran sensiblemente legales. No sé cómo terminar de definirlo. A ver, trato de explicarlo. ¿Qué es? Tenían autorización para transmitir. Pero ¿qué pasa? Primero uno gana la autorización para transmitir, ¿sí? Gana como la licencia, y después se acuerda y se le entrega a ese licenciatario, se le entrega un ancho de banda determinado en el espectro radioeléctrico. Y ahí entra esto de la ley y la trampa. Es decir, se las autorizaban, pero nunca les daban el ancho de banda para poder emitir legalmente al aire. Entonces, claro, estaban ocupando, es decir, se les decía, sí, bueno, estás autorizada, y estás autorizada para transmitir, no sé, en 90.7 MHz. Ahora, bárbaro, está bien, capaz que en 90.7 MHz no había ninguna otra señal en ese radio de las de baja potencia que interfiriera, bárbaro. Pero ¿qué pasa? En ningún momento, en ningún papel, se le adjudicaba esa frecuencia de 90.7 MHz a esa radio. Entonces, esa radio, por un lado, estaba autorizada y por otro lado, estaba no legalizada, ¿sí? Y esto siempre ha sido una herramienta de poder, una herramienta económica, una herramienta que han usado la gente de poder, el establishment, bueno, que se ha usado muy fuertemente para de alguna manera regular en condiciones fuertemente irregulares, regularizar estas estaciones de FM. Obviamente es más barato trabajar con una FM alternativa que con un canal de televisión. Ahora, hay algo que es fundamental, digamos, históricamente siempre vamos a encontrar distintos grupos que jamás van a encontrar en los medios que los acompañen, ¿sí? En sus peticiones, en sus reclamos, en sus movimientos sociales, en sus luchas, ¿sí? Realmente las señales más importantes nunca van a dar cuenta de ciertas críticas al establishment y al propio sistema. Entonces esa gente en realidad, por más que quería poner básicamente lo que la llevaba realmente a poner una señal de este tipo era eso, digamos, no encuentra eco en ninguno de los medios que está. Bien, fantástico, pero, otra vez, sí autorizamos, pero no legalizamos. Lo que pasa es que con la televisión es un poquito más complicado, porque el espectro es un poco más chico, es un poco más complejo, porque cada canal ocupa más megahertz, entonces había problemas de que una señal podía interferir con otra señal. Digamos, los problemas eran mucho más marcados que con lo de la radio. Bueno, en realidad, ¿cuál es el comienzo de la solución? Y también es el comienzo de otro problema, el comienzo de esto tiene que ver con la sanción de la ley, la 26, 522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿sí?
que se sancionó en 2009. ¿Por qué me refiero a esto? Porque es fundamental. Esta ley es la primera en la historia de la radiodifusión que reconoce un lugar que se puede adjudicar, sea prestadores de servicios audiovisuales que no tienen por qué tener fines de lucros. Esto ha sido clave, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esa ley no solamente permitía eso, sino que por otro lado regulaba a las grandes corporaciones de medios, las regulaba de otra manera. Obviamente estas grandes corporaciones no estaban de acuerdo, básicamente porque eran monopolios, y la idea era romper con los monopolios, y obviamente empezaron a aparecer eh, cosas muy raras, denuncias, capaz que había una denuncia en Salta, después una en Tucumán, denuncias en varios lados por cosas mínimas sobre algún artículo de la ley. Entonces, había una denuncia por un artículo, había otra denuncia por otro artículo. ¿Qué pasaba? Entonces, cada vez la ley, los jueces, obviamente, esas denuncias se hacían en juzgados, donde los jueces eran amigos de estas corporaciones, y los jueces en realidad es como que vetaban ese artículo. Bueno, se veta uno, se veta dos, se veta tres, bueno, la ley empieza a tener un conflicto muy grande. Es decir, prácticamente la ley, esto obviamente, en el gobierno de Macri es donde fuertemente empezamos a tener estos dilemas, la ley termina prácticamente cercada y cercenada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí hay sí un serio problema con lo que tiene que ver con la legalización de estos medios alternativos y los medios comunitarios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Acá? Ahí está. Bueno, ¿no ninguna pregunta? Bueno, sigo un poquito más. Bueno, al mismo tiempo, básicamente estaba la televisión estatal. Bueno, a ver, televisión estatal, un resumen de televisión estatal. Básicamente había siempre dos modelos. Había un modelo estatal europeo y un modelo estatal norteamericano. Ahora, esto de los modelos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial claramente deja un ganador o dos ganadores, y en realidad deja dos o tres muy perdedores y varios semiperdedores. Y los semiperdedores consideró el tema de Europa, y obviamente el mayor ganador Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Europa se encuentra con un problema. Europa se encuentra después de la Segunda Guerra Mundial, diezmada, pero sobre todo con un sistema social y una cohesión nacional seriamente lesionada. Entonces, ¿qué pasa? Los canales de Europa, sobre todo los países más importantes, que no digo que sean los países mejores, los países más poderosos de última, Francia, Inglaterra, Italia, España, optan por una televisión estatal. ¿Pero por qué eso de la televisión estatal? Porque, bueno, digamos, en una Europa dividida, de alguna manera había que juntarla, que cohesionarla, de restaurar unidades nacionales y unidades continentales, este, pero sobre todo, además, se pensó en ese momento, en ese tipo de televisión estatal, en un tema que hoy ya está demostrado que no existe, digamos, de una comunicación en base a cultura y educación. Digamos, quedó tan destruida Europa por la Segunda Guerra Mundial que se quiso reconstruir a partir de la cultura y educación en función de la televisión. Por eso, en ese momento, en ese tema de las televisiones estatales, digamos, los programas eran, digo algo medio raro, eran cultos, digamos. La gente, y esto sí es un cambio que lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase, cuando hablemos de Palio y Neotelevisión, digamos, la gente que estaba a cargo de las señales y los programas era gente realmente culta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era que había que culturizar a la gente. Eso era el sistema europeo. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos estaba absolutamente cohesionado de forma nacional. Ellos habían ganado la guerra. Es más, ellos establecen a partir de la guerra algo que se llama el estado de bienestar. ¿Sí?
que en realidad es una cosa muy curiosa, porque el estado de bienestar tiene varias cosas que ver cuando mucha parte de la derecha habla sin conocer el populismo y lo desprecia, y habla de populismo sin conocerlo, porque hay algo que es fundamental y se los recomiendo. Hay un libro que sí explica lo que es el populismo, de alguien que se murió hace un par de años, que se llama Ernesto Lateo. Bueno, ahí se explica lo que es el populismo, no las pelotudeces que dice la derecha sobre lo que es el populismo, que obviamente, si sabe, primero no creo que no creo que sepa lo que es. Y los que saben lo que es, en realidad para denigrarlo, dicen que es otra cosa. Bien, entonces voy a esto. Ese estado de bienestar. Digamos, un país muy potente que en realidad entiende que su futuro tiene que ver con el consumo, productos masivos, entonces se entiende una televisión, ¿sí? Para entretener y para informar y sobre todo vender. Entonces, Estados Unidos elige un sistema. ¿Para qué van a tener un sistema de televisión estatal como Europa si no tienen el mismo problema? Tienen otras, ellos pensaban en un venturoso futuro. Entonces ellos plantean una televisión completamente privada. ¿Por qué? Porque una televisión que tiene que ser una televisión mucho más industrial, una televisión mucho más comercial, porque les servía mucho más a ellos ese sistema. Y piensen que esa parte anglosajona que de alguna manera emigra de Europa, en realidad fue una migración, digamos, de gente no tan preparada, de alguna manera. Y es gente que entendió todo el tema del positivismo y sobre todo la religión que ellos traían de Europa, pensar las cosas de otra manera. Por eso surge la televisión privada en Estados Unidos. Me extendí demasiado. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Hasta acá? No sé si en el chat me han escrito algo. No, ninguna pregunta. Bueno, maravilloso. Entonces, Europa, televisión pública; Estados Unidos, televisión privada, que justamente venía perfecto para ese sistema capitalista de hiperconsumo y de estado de bienestar. Muy bien. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, hablamos básicamente de Argentina. A ver, Argentina siempre miró a Europa más que a Estados Unidos, ¿no? Pero entiende algo. Quizás Estados Unidos está mucho más interesado que Europa en la televisión argentina. Piensa en lo siguiente. Estados Unidos, ese sistema, tenía al principio 3 canales. Si no me equivoco, eran SBC, ABC, NBC. Creo que eran esos 3. Piénsenlo desde este punto de vista. Entonces, ¿qué pasa con Argentina? Argentina, si bien Estados Unidos quería cooptar todo el tema de la televisión en Argentina, obviamente Estados Unidos le planteaba un tipo de sistema que tenía que ser privado. Pero ¿qué pasa? Siempre Argentina siempre miró a Europa, ¿no? De la época de Sarmiento, que nos hizo creer un montón de cosas equivocadas, digamos, que mirar a Europa. Entonces Europa tenía esto de la televisión pública. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema mixto, un sistema con un canal público y 3 privados. ¿Por qué 3 privados? ¿Por qué no 2 públicos y 2 privados? Bueno, porque 3 privados de acá equivalían a los 3 privados de Estados Unidos. De alguna manera, la gente que se empieza a hacer cargo al principio, los 3 canales de acá son los 3 canales de allá. Eso rápidamente se van después porque no, digamos, no les interesaba mucho. Sí, en un momento les volvió a interesar cuando fue en Cuba, que fue la guerra de los misiles, ¿vos te acordás? No me acuerdo el nombre. Bueno, nada, Rusia puso unos misiles en Cuba en los 60, en la época de Kennedy, y entonces, ¿qué pasa? Ahí Estados Unidos otra vez vuelve a la televisión argentina para captar los medios y de alguna manera hacer propaganda contra Cuba. Si la propaganda contra Cuba viene desde ese momento. Bueno, entonces en Argentina se establece un sistema mixto, público y privado. ¿Se entiende hasta acá? Y termino con televisión pública acá, salvo que me quieran hacer alguna pregunta en particular. Bueno, sigo entonces. Voy a lo que más nos interesa. Bien.
televisiones alternativas y comunitarias. A ver, primero hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la génesis de cada uno. Si bien más de una vez me dicen que desde la cátedra somos demasiado puristas, y hoy en una época, después en esta época de la posmodernidad, hipermodernidad, en lo híbrido, en la mezcla, en lo quiche, bueno, por lo menos pensamos partir desde lo purista. ¿Qué es lo purista en cuanto a la génesis? Es lo siguiente. La televisión comunitaria tiene que ser el resultado inevitable de una necesidad sentida de esa comunidad. Es decir, esa comunidad tiene realmente fuerte interés en tener un medio para expresarse, porque necesita esa comunidad expresarse. ¿Sí? Bien. La alternativa en realidad va por otro camino, pero es ni mejor ni peor, va por otro camino. En realidad la alternativa en realidad es un grupo de una comunidad que tiene otras necesidades comunicacionales, ¿sí? Obviamente necesidades comunicacionales que no se ven reflejadas en lo que es básicamente el mainstream de la televisión tradicional, sobre todo en ese momento, y la diferencia fundamental que tiene que ver con la función y la génesis es esto. ¿Cómo nace una televisión comunitaria? En general, nace de la comunidad. Ahora, lo que ha pasado en las experiencias, inclusive con Gustavo, estuvimos en una televisión comunitaria y otras experiencias que hemos estado antes, básicamente esa comunidad lo que no tiene es, primero, recursos, y segundo, lo que no tiene es expertise y conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo que generalmente esto uno lo hace de onda y con todo el amor del mundo, porque uno a veces trabaja, a veces comercialmente en cosas que no le gustan, y esto no le gusta, uno lo que hace en esa comunidad es instalar recurso humano. ¿Qué es instalar recurso humano? Enseñarles de alguna manera lo que es hacer televisión, lo que es producir contenidos audiovisuales. Pero ojo, sin quitarle esa impronta específica de esa comunidad en función de lo que quiere, de sus relatos, de su discurso, de lo que quiere contar. O sea, siempre nosotros podemos explicarles un montón de cosas, pero siempre teniendo en cuenta y respetando a rajatabla lo que es esa necesidad de esa comunidad. Una vez que hicimos eso y ya la gente hemos formado el recurso humano, listo, nos vamos. Ellos se quedan a cargo de esa televisión comunitaria. No tiene ningún sentido que nosotros nos quedemos a cargo de una televisión comunitaria. ¿Sí? Se queda a cargo de la comunidad. Generalmente son procesos absolutamente democráticos, procesos que intervienen mucho el tema del cooperativismo, bueno, y se arreglan ellos y siguen ellos, arreglándose perfectamente y sin ningún tipo de problema. No tienen que venir otra vez a pedirnos a nosotros ninguna ayuda, porque ellos ya están formados y pueden caminar sin ningún problema, pueden desarrollar proyectos sin ningún problema. El otro tema de la televisión comunitaria, obviamente, tiene que ver con el financiamiento sobre los equipos, porque los equipos en realidad son caros, abaratado mucho, pero todavía en ese momento, desde finales de los 90, y sobre todo a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual en toda la época del final de Cristina, el gobierno plantea que está en la ley, por ejemplo, el FOMECA, que es un fondo que entrega dinero a estas televisoras comunitarias para que empiecen a funcionar. Era una iniciativa realmente muy interesante. De esta manera la televisión comunitaria podía funcionar. Y la televisión alternativa más o menos seguía los mismos criterios, lo único que la diferencia es la televisión alternativa. Es como, no sé, Leo, ¿quiénes estamos? Bueno, Alejandro, Tiago, Victoria, Diego, Gustavo y yo nos juntamos los 6 y decimos, bueno, vamos a formar una señal alternativa. ¿Sí? ¿Qué digo? Listo, es una señal alternativa, que se van a Split. Y formamos una televisión alternativa, que lo que nos interesa es trabajar determinadas cosas, bueno, lo que sea. Y formamos una televisión alternativa. También podemos acceder a los fondos FOMECA, pero inevitablemente este grupo de los 6 siempre va a estar a cargo del canal, digamos, seremos los dueños de esa señal. Esta es una diferencia fundamental en lo que es comunitario y lo que es alternativo. Alejandro, quiero hacer una pregunta. Ah, dale. Buenas noches. La verdad que digo, está buenísima la explicación, la comparto, pero convengamos que en la práctica es difícil diferenciar
lo alternativo de lo comunitario. No, pero Digo, porque ahí, Alejandro, vos te referís a otra cosa. Por eso yo insistí mucho en la génesis. Pero ¿qué pasa? Siempre encontramos esto. Y los contenidos, no, los contenidos, a ver, puede haber diferencias, pueden haber diferencias. Generalmente una televisión comunitaria está absolutamente inserta en el territorio, fundamentalmente inserta en el territorio. Una televisión alternativa también puede estar inserta en el territorio, por eso algunas cosas pueden coincidir, pero sí además puede dar noticias internacionales, qué sé yo, puede dar cualquier otro tipo de noticias. Lo fundamental de la televisión alternativa es que cuando doy una noticia no la doy tipo TN, ¿sí? Estoy dando esa noticia porque hago hincapié en la contextualización de esa noticia sobre las consecuencias que tiene en nuestra comunidad. Entonces, ojo, dividamos esto, por eso entré, perdón que tengo que admitir algo, eh, por eso entré de plano con esta diferencia. Una cosa es la génesis y otra cosa los contenidos, ¿sí? Porque después podés tener un montón de cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo en la actividad le pedimos Barricada TV, Comarca Sí y RT? En realidad, Barricada TV y RT, ¿qué diferencia hay? Sí, son canales alternativos, pero las pelotas tienen una todas, diferencia abismal, todas. abismal. Las dos son alternativas, pero no desde su génesis, sino de su contenido. Si es cierto, RT tiene una ventaja sobre Barricada Pobre que los rusos ponen la lista, para ser concreto. Bueno, está bien, pero por eso digo, ojo, diferenciemos el tema de contenidos en cuanto al tema de génesis, ¿sí? Y ahora el tercer tema que tiene que ver con el tema de legislación. Ahora, sí, en general una televisión comunitaria tiene mucho más que ver hacia adentro, pero puede tratar un tema de afuera que realmente repercuta en lo de adentro. Una alternativa puede trabajar los dos temas. Pero es cierto, siempre algunas cosas van a estar solapadas. ¿Sí? Está bien, digo, ¿Te convenzo un poco más? no, comparto el criterio, digo, lo que pasa que a veces en el hecho práctico, digo, vos pones el ejemplo de la televisión, pero digo, este mismo ejemplo lo tenemos con las radios, con los diarios o la gráfica, digo, siempre vamos a tener esa distinción. Mirá, justamente esta semana estuve haciendo un laburo de relevar medios autogestivos barra cooperativos. Y la verdad que te digo, si recorremos la literatura académica, digo, tenés el 90 en cuanto, cuando hablamos de medios populares o medios alternativos, la literatura, el 99% es sobre la radio. Y cuando haces el relevamiento, hay muchos más medios gráficos alternativos y autogestivos que radios. ¿Se entiende la diferencia? Y, Sí, sí. y la verdad que las televisiones comunitarias, cooperativas o autogestivas son muy pocas en el país. No llegas a las 20 Estás hablando de radios. de radio y televisión están, perdón, televisión deben de ser unas 20 en todo el país. No hay muchas señales. No hay muchas señales. No hay muchas Y, señales. y Y de alguna manera, quizás también, perdona que te interrumpí, después hay un tema, es el sostenimiento económico y financiero. Y ahí es donde esa génesis ¿viste? Empieza ¿viste? A pegar volantazo para un lado y para el otro. Pero también estamos eso, sí, en ese punto, digo, te lo puedo contar de primera mano. Digo, estamos teniendo grandes quilombos, digo, no, los FOMECA vienen retrasadísimos y la pauta oficial para los medios alternativos, comunitarios, eh, digo, tengo que hacer 2 carreras universitarias, una de periodismo y la otra para ver cómo mierda se tramita en Telam y la jefatura de gabinete. La rendición de lo de Telam, yo creo que laburan para el enemigo, para que digas, bueno, está bien, no me la dé más, no discuto más la pauta oficial. Y, y sí. realmente encima es poca guita, ¿entendés? Digo, cuando Bueno, yo
veo la tabla de lo que le pagan, qué sé yo, a IP o a alguno de los medios más o menos nuevos, y a lo que nos pagan a los medios alternativos, sí, ya está, flaco. Vos, Sí, pero también hay una perversión para mí, Ale, ahí. Eh, yo creo que más de una señal alternativa, autogestionada, como la quieras llamar, en realidad esa necesidad sentida de que yo hablaba no estaba. Que en realidad lo que vieron fue parte de un negocio. totalmente. Le sacamos Sí, guita al Estado, sí, el sí, Estado, sí. lo que pasa es que el Estado a veces hace las cosas de buena voluntad y también por otro lado, viste, nada, gira para el otro lado. Lo Entonces, comparto plenamente. ahí, Porque, ahí empieza a tener el problema, ¿no? Porque vos hablás, es cierto, lo autogestionado, las cooperativas y todo. Y después cuando entras y empezás a la cebolla, ¿viste? Empezás a sacar la cáscara y te vas a lo de adentro, decís, pero para. Esto no era así, estaba pensado para otra cosa. ¿Cómo termina así? Bueno, yo me parece que se juntaron varias cosas. sí, sí, sí. Coincido con vos. De hecho, digo, lo discuto con los colegas en las asociaciones de medios. Este, digo, cuando discutimos que somos medio comunitario, medio alternativo, ¿de qué estamos discutiendo en el fondo? Digo, porque la verdad ninguno, digo, hay medios, los que más pelean la pauta no tienen una agenda contrahegemónica, digo, van con la agenda setting de Clarín. Es decir, flaco, para leer la voz del interior no te necesito a vos. Bueno, Eh, eh, eso vale, Coincido plenamente con vos, digo, y me además te viene puedo dar argumentos, más ejemplos todavía. a ver, me viene bien toda esta participación tuya. Eh, a ver, por eso hablaba de Génesis. No podemos perder el punto de vista de la Génesis. Digamos, No, ¿para no, qué estamos? Y para mí el problema es eso. Lo que en un punto se ha perdido es para qué estamos. Y entonces, como queremos ganar un sope y viene el intendente de, no sé, de Calamuchita, qué sé yo, pobre Calamuchita, no tengo nada contra Calamuchita, y bueno, si éramos un medio comunitario, empezamos a ser un medio alternativo, pero no contra hegemónico contra el intendente. Bueno, y entonces ahí se van dando situaciones sí, complejas, sí, pero también para mí el serio problema, para mí, es que no han entendido, o sea, primero porque no había una necesidad sentida, pero en los casos que quizás había una necesidad sentida realmente de formar un tipo de este medio, uno de estos medios, es que, bueno, si no lo pensás, y yo sé que esto es medio críptico a veces cuando lo damos en la materia, si no lo pensás en función de una industria creativa y cultural con lo bueno de eso, no con lo malo, entonces inevitablemente vas a fracasar, porque no se te cae una idea de financiar mucho más allá del Estado. Entonces vos te financiabas por el Estado. Porque, a ver, Ale, no sé, sospecho que vos conocés y no vamos a hablar de este tema, pero alguna también el Estado decía, che, Ale, vos sos amigo mío, ponete un canal alternativo, te paso la pauta, hacemos mitad y mitad. no, perdón, pero no, no, en eso, cuando se aprueba la ley de servicio de comunicación audiovisual, yo laburaba en La Plata con pequeños productores agropecuarios. Y fuimos a buscar en la delegación del AFCA en La Plata, fuimos a pedir, a empezar el trámite para conseguir, para poder armar una radio comunitaria que diera la voz al sector agropecuario, al pequeño productor agropecuario. Y lo primero que nos dijeron es, muchachos, no les vamos a dar una señal. Y dije, ¿para qué está la ley? Me dice, no, ¿sabe cuál es el problema? Que lo que nos está faltando como industria de comunicación es contenido. Armen una cooperativa de contenidos, porque después el resto lo colocamos en cualquier lado. Dice, nosotros les hacemos de gestor para que lo coloquen. Lo que no hay es contenido. Y en el fondo tenía razón. Sí, pero ojo, porque corres con la perversión de que vos haces los contenidos y ellos Sí, eligen qué contenido tuyo paso y qué contenido tuyo no paso. totalmente, totalmente. Y ahí Pero tenés un no, problema. digo,
por lo menos mi experiencia vinculándome al Estado, digo, no fue de esta que vos estás planteando, digo, si no mentiría, digo, qué sé yo. Y No, mirá no, que no. los reputeo A y ver, digo, soy adherente al campo popular sí, y, digo, no, no. y soy de lo más crítico. Somos todos adherentes al campo nacional y popular, está todo bárbaro, pero también, digamos, no somos pelotudos, ¿vale? Nos damos cuenta de las cosas que pasan. Totalmente. Lamentablemente, porque esto, y por eso empecé fuertemente hablando de la génesis, porque no podemos perder de vista eso, que es la génesis. Y después, lamentablemente, se ha desvirtuado estas cosas. Y me parece, para tampoco extenderlo demasiado, que la televisión comunitaria y la televisión alternativa realmente son muy buenas iniciativas, pero hasta inclusive gobiernos del campo nacional y popular algún día te dicen que sí, al otro día te dicen que no. Entonces, bueno, eso realmente lo que ha hecho, ha trabajado sobre una perversión muy fuerte, sobre esto que empezó de a poco a desvirtuar y a descascarar toda esta estructura. Con todo lo bueno, digamos, de la ley, que la ley tenía sus serios problemas, pero esta era una parte muy interesante de la ley. Esto de ese 33%, era Sí, bárbaro. Pero bueno, si después vos, que sos la autoridad que tiene que controlarlo, terminás desvirtuando, en realidad no es un problema de la ley, es un problema tuyo, que cómo estás interpretando la ley. Yo te entiendo, y es una lucha, digo, creo que de esto podemos estarnos, por los demás, sí, se van, a, se, pero van a, se van a ir a comer y nosotros vamos a estar hablando hasta las 5 de la mañana de esto. no, está claro. Digo, es cierto que algunos de los colegas que tienen canales comunitarios en Cava me contaban alguna vez que hacen mejores negocios con el gobierno de la Reta que con los gobiernos nacional y popular, porque la discusión es más rápida. Sí, 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 sí. Y, y, Sí. pero era gracioso porque el mismo gobierno nacional que les decomisaba los equipos cuando Barricada y Comarca los tenían en la fábrica de IMA, que el que tenía los flojos de papeles era Barricada y se decomisaron todos los equipos, los de Comarca también, Eh, pero el gobierno nacional de Macri les decomisaba y el gobierno de la Reta les pagaba la pauta publicitaria. Pero sí, 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 tenés razón. vos te reís, pero los de Comarca lloraban. Me río porque en realidad a esta altura, antes de amargarme más por el tema, digo, prefiero reírme. ¿Qué Sí, querés que bueno, te diga? Bueno, pero digamos, dentro de una universidad tenemos que pensar siempre desde el lado positivo y verlo. Y después qué es eso, cada uno se encontrará con los problemas habituales que existen, pero sí. está Pero claro. lamentablemente, a ver, por lo menos no pierda las esperanzas, Ale, en la televisión alternativa y comunitaria, porque puede servir realmente para algo bueno. No, si no, quedamos siempre atrapados en gente que lo que hace, digamos, es empresas de sus convicciones, digamos, y siempre terminamos cagados nosotros. No, 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 y está claro, digo, y comparto lo que vos decís, creo que hoy la digitalidad nos da muchas más herramientas para que medios más autogestivos podamos tener espacios audiovisuales. No sé si el canal tradicional, como Comarca o como Barricada, digo, pero hacer productos audiovisuales que corren por plataformas independientes a la TDA absolutamente. y Hay nos va muy bien. una posibilidad muy grande. Lo que sí, digo, para ir redondeando, porque quiero que Sí, no te quiero cortar, Ale, pero veo que si me engancho a hablar con vos, creo que estamos hasta las 5 de la mañana con este tema. Eh, yo creo que hay que repensar un tema de financiación y de pensar la buena parte de las industrias culturales y creativas, porque si no uno queda agarrado del FOMETA y de la pauta del Estado. Y así inevitablemente nunca es sustentable.
Lo que pasa es que generalmente parte de esta gente que se ha alargado estos proyectos, lo único que les interesaba era conseguir esa guita fácil. Y no, pero podés hacer esto de desarrollar proyectos de otra manera. No digo que no hay que usar el FOMECA, sí, obvio, si se puede usar, se usa. Obviamente está atrasado, ni te cuento en lo nuestro, el Instituto de Cine con todos los créditos para películas y todo, bueno, ni te cuento las 78 películas que están todas paradas. Pero en realidad nos obliga a ser mucho más creativos desde pensar un tipo de financiación que de alguna manera nos independice una parte de lo que es el Estado, porque si no terminamos rehenes del mismo Estado. Digo, para cerrar una cosita más, y termino y sigo con el otro tema, porque vamos a discutir más todavía sobre el otro tema que esto. Una cosa, había una pregunta que tenía que ver, quizás yo equivoco la palabra, ¿no? El tema de fundar un canal de este tipo. Uno decía, bueno, que digan que quieren fundar un privado, un alternativo, no, perdón, un público, un alternativo, un comunitario, no sé si era la mejor palabra, ¿no? Pero hay algo que es, y lo quiero traer acá porque me parece fundamental. En la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no digo todos, pero en la gran mayoría de los casos, cuando se habló, lo que se perdió para mí eran dos temas que son fundamentales. Casi nadie habló de la línea editorial, casi nadie habló de la función, o sea, hablaron algo de contenidos, hablaron algo de plata, pero no hablaron de la línea editorial, de la función, pero sobre todo, creo que nadie habló ni de las estéticas ni de las narrativas. Ni de las estéticas ni de las narrativas. Que me parece que este tema, en lo que es un canal alternativo y sobre todo comunitario, es clave. Es clave. ¿De qué hablo con estéticas y de qué hablo en narrativas? Bueno, si yo quiero tener un discurso contrahegemónico, por poner un ejemplo así a muy grosso modo, digamos, y uso la misma estética del CNN, bueno, algo está fallando. No puede ser, no puede ser que en general la mayor parte de los proyectos que están, y sobre todo de gente que plantea proyectos, yo a veces soy curado de algunos concursos y todos nuevos proyectos, nadie plantea estéticas. A ver, nosotros somos del conurbano. Y el conurbano tiene una estética que es muy particular, ni mejor ni peor. El conurbano, sobre todo el conurbano, hablo de primer, segundo, tercer cordón, tiene una estética particular. ¿Sí? Una estética que en realidad, y esto es lo que nos han hecho creer, es una estética que mezcla lo exótico con la romantización de la pobreza. Y no, el conurbano tiene un tipo de estética particular que se basa en otras cosas, de las asimetrías, de las desigualdades, de otras cosas, y esa estética que está y que tendría que emerger porque tiene que ver con la diversidad propia de nuestro territorio, generalmente nunca se plantea en los productos, en los contenidos, ese tipo de estéticas y esa cosa de narrativas. Generalmente yo entiendo que quizás justo en televisión trabajamos al principio con narrativas más o menos tradicionales. Bueno, porque es la primera asignatura, por lo menos las narrativas tradicionales más o menos se dominan, después pueden pasar a otro tipo de narrativa, que es la idea sobre todo de la materia de producción audiovisual. Esa sería la intencionalidad, la intencionalidad básica. Pero me parece que es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de crear un canal, bueno, las estéticas y las narrativas. Y yo creo que la estética del conurbano, las estéticas del conurbano o la estética del conurbano nunca, nunca está ahí. Porque uno queda, no sé por qué queda atrapado con esto, con la mirada, esa mirada hegemónica de que el conurbano es exótico y se romantiza la pobreza. No, la pobreza no la puede romantizar, porque al romantizarla justamente, ¿qué es lo que está haciendo? Cristalizándola. Bueno, me parece que hay un tema crítico, esto si quieren se habla en otro momento, pero estéticas y narrativas. Casi nadie hizo hincapié en estéticas y narrativas. Y esto me parece que es fundamental, porque no estamos
creando una copia del canal de CNN, ¿sí? Lo que estamos haciendo es creando otro canal para otra función. Entonces me parece clave este tema de las estéticas y las narrativas. No quiero, digamos, hacerlo muy largo esto. ¿Se entiende toda esta parte? ¿Preguntas, dudas? Bueno, sigo. Lo último de esto. Eh, ahora le voy a pedir más intervención a Gustavo, así. No, pero quédate ahora. Y otra cosa que nos interesa mínimamente, que por lo menos miren, vean, con Gustavo venimos siguiendo una señal hace 3 4 años, que es Twitch TV. Ojo, no decimos que Twitch TV sea bueno, nada, pero nos parece que ahí está empezando a pasar otra cosa. ¿A dónde va a derivar? No tenemos la más puta idea. Pero me parece que ahí, hablando de televisiones alternativas, hay algo que está emergiendo. Twitch TV fue muy particular porque empezó realmente con temas que eran de videojuegos, pasaban videitos. Era una plataforma como, decir, como YouTube, pero dedicada única y exclusivamente para juegos. Digamos, cada canal la clase de juego que era, si era el Free Fire, o bueno. También empezaron los youtubers empezaron a subgeneralizarse en empezó a ver videos de reacciones, videos de gente jugando, videos de gente comentando el juego en sí. Entonces se empezó a diversificar ahí. Y Twitch fue un lugar para empezar a ampliarse ahí. Hasta que de repente había gente que quería hacer algo que no sea de juego. Quería hablar sobre otras cosas. Entonces, Twitch abrió un canal que se llamaba Estilo de Vida, ¿no? Era como un varios, y ese varios empezó a agrandarse, y hoy por hoy empieza a ser como una plataforma donde la gente empieza a transmitir en vivo. La plataforma lo que tiene es que a partir de una cantidad de horas que uno tiene en vivo, porque digamos la plataforma, a diferencia de YouTube, no quiere ser un YouTube 2 Twitch, porque YouTube lo que tienes es como un gran archivo de un montón de imágenes. No me toque la luz. No, a ver qué pasa. Un gran archivo con grandes servidores y un montón de computadoras para sostener esa cantidad de archivos que tiene guardados en servidores YouTube. Entonces Twitch lo que pretendía hacer es una red social de transmisiones en vivo. Entonces, para poder monetizar como se monetiza en YouTube, lo que necesariamente tienes que hacer es una cantidad de horas en vivo, de transmisión en vivo. Entonces, la gente empezó a transmitir, Twitch se empezó a agrandar. Nosotros cuando empezamos a hablar sobre Twitch estábamos hablando de 2014. Sí. Estamos hablando de hace... Es más, nosotros conocemos Twitch TV, en realidad nosotros conocimos la prehistoria de Twitch TV que se llamó Justin TV. Justin TV era una cosa rarísima en ese momento. Era, por ejemplo, yo me acuerdo, me lo cuenta un amigo, me dice, ¿querés ver algo raro? Sí, qué sé yo, bueno. Justin TV, canal de una persona que lo que hacía era transmitía que se ponía a jugar al público, en vivo. En vivo se ponía a jugar al público y transmitía eso. Y había gente que lo seguía. Eso fue Justin TV. Así empieza. Eso después pasa a lo de Twitch TV. Y antes en Justin TV, por ejemplo, una universidad agarraba y ponía una cámara de seguridad arriba de un nido de un águila. Y entonces transmitía a las 24 horas el nido del águila. Y entonces venía el águila, ponía el huevo y estaba, digamos, todo el lapso de tiempo de la gestación del huevo de águila documentada ahí. Y la gente se ponía a ver hora tras hora lo que pasaba en el nido del águila, que estaba puesto a no sé cuántos metros de altura. No se entiende bien si eso es televisión, eso no es televisión, eso, digamos, podemos llegar a discutirlo, ¿no? Sí, bueno, lo fundamental es esto. Ahí pasa algo por parte. Yo sé que más de uno me va a decir, que no, querés que veamos Twitch TV, que es una mierda. No es que vean. Yo digo,
uno tiene que estar un poco atento a qué es lo que está pasando. Bueno, en Twitch TV aparentemente está pasando algo, que capaz que no pasa nada, y no pasa nada, o capaz que pasa y se va a como una cuarta etapa de televisión que se complementa con las otras o se superpone a las otras. Ahora, de las 24 horas seguidas de la imagen del nido, que confieso que yo he visto del huevo y del águila que estaba colgada ahí, como una especie de gran hermano. En la actualidad Twitch, que ya es una plataforma que ya está grande, medios como por ejemplo Urbana Play, que es un medio que nació el año pasado, donde transmite una radio, entonces decide transmitir a través de Twitch y YouTube y otras plataformas 24 horas seguidas, porque digamos, lo que pasó con Urbana Play, que compraron el edificio de Carranza, donde está la productora, digamos, la productora es Cuarzo, ¿no? Cuarzo TV, digamos, compró este edificio de los viejos estudios de Carranza, donde grababa Sofovich años atrás. Y, digamos, ese estudio, cuando lo compraron con todas las cámaras, porque ahí se grababan realities, se grababan los realities de América 2, justo hijos se dicen América 2, los realities de América, solos y solas, y digamos, y un reality que también condujo Marley, que se juntaban parejas, bueno, no importa. Al comprar, armaron una radio ahí y tuvieron todas las cámaras, ya digamos, todas las cámaras robóticas, compraron con la cámara robótica. Entonces transmiten la transmisión de radio. Al principio uno podría decir, bueno, están transmitiendo radio. O sea, están los conductores hablando a un micrófono, no están haciendo las cosas para la imagen. Pero bueno, después le instalaron un mixer, y ese mixer tira graph y tira imágenes y empieza a seguirlos con las cámaras robóticas, ponchan, empiezan a hacer como una transmisión del programa de radio. ¿A qué va esto? A que Martín Queller, yo estaba tratando de acordarme quién es el dueño de todo esto, lo que está haciendo es horas en vivo, transmitiendo, tiene un montón de horas en vivo en Twitch, y en cualquier momento va a poder él monetizar el canal porque va a tener esas horas que exige Twitch para que vos puedas hacer negocio. Él está transmitiendo casi 16 horas, son 3 programas de 8, digamos, desde las 6 de la mañana hasta las 8, 14 horas diarias. Entonces, 14 horas diarias transmite en directo por Twitch, que son todos los programas de la grilla de Urbana Play. Entonces, sí, algo pasa, no sé, y otra cosa de Twitch, ¿no? eBay, que sospecho que ustedes lo conocen más que nosotros, cuando fue la Copa América compró los derechos para España de la Copa América para pasar en vivo, para pasarlos en Twitch TV. Digo, algo pasa, no puede ser. ¿Qué pasa? Porque Twitch TV en realidad uno pensaría a priori que es un canal de cuarta y de ahí este pibe termina comprando los derechos. ¿Qué está pasando ahí? Algo empieza a pasar. Lo que te permite Twitch es pagar, digamos, vos tenés un canal y viene alguien y te paga una plata porque le gusta lo que haces. Eso es un poco así como funciona la comunidad de Twitch. Te envía plata a través de esa plataforma. Pasamos de una historia, ¿no?, de la televisión libre, abierta y gratuita, que era por el aire, que era para todos, que era gratuita, que cualquiera la podía ver comprándose un aparato. Pasamos a los 90 a la historia del cable, donde vos le pagabas a alguien para que te llegaran todas las señales. Todo este lapso de tiempo de cablevisión, pasamos que casualmente acaba digamos, es una novedad de estos días, que ha dejado de existir cablevisión, como así, para pasar a esta situación de las plataformas, donde vos comprás, ya no pagás todo un abono de un cable, sino que estás pagando una plataforma, una señal, ya pagás solamente por una señal. Vos querés ver Disney, entonces compras Disney Plus y te da 2, 3 señales. No tenés que pagar el cablevisión, todo el paquete, esas 345 horas. Bueno, con lo que va a pasar con Twitch TV,
me parece que lo que va a pasar es que uno va a poder pagar el programa que quiera ver. Digamos, si vos querés ver un determinado programa, no tenés que pagar por toda una plataforma, sino que vas a poder pagar por cada programa. Le pagás y le envías tu donación, tu plata, a el programa que transmite por Twitch TV y lo ves. Digamos, me parece que por ahí va la disgregación de lo gratuito, que fue para hacer todo privado, y después en vez de comprar todo un paquete de señales, comprar solamente un canal, y en vez de comprar ahora un canal, el futuro será comprar programa tras programa. Claro. Ale te está ahí leyendo. Digamos, Twitch va a ser 100% on demand. Claro. Cerramos con esto y seguimos con el otro tema. Dos cosas, no es que nosotros recomendamos ver Twitch, que es bárbaro, no, nos parece que ahí está apareciendo algo. De la misma manera que en un momento aparece en Ecuador Enchufe TV. Enchufe TV, yo los conocí a los chicos hace muchos años allá en Ecuador, unos pibes fantásticos, tenían un montón de ideas, y los presentaban en los canales de televisión de allá, nada, ni pelotas, no les daban pelota. Y entonces ellos, gracias a la desintermediación, empezaron a hacer contenidos. Bueno, Enchufe TV en realidad tenía en su cuenta de YouTube y estaba en Facebook, tenía el doble de suscriptores y casi el triple de gente que habitantes el país de Ecuador. Una cosa infernal. En ese momento realmente era mucho más, digamos, un género más de entretenimiento, pero de un humor muy ácido, muy particular, pero tenía piezas fabulosas a principios de 2010, 2012, 2014, realmente era fantástico. Bueno, esa idea de Enchufe TV, después Enchufe TV obviamente se hizo re famoso, después atravesó otras épocas, qué sé yo, pero bueno, hay que ver un poco, más que nada lo de Twitch TV tiene que ver con esto. Bueno, hay cosas nuevas que empiezan a aparecer. Bueno, hay que verlas, hay que mirarlas, porque también tiene que ver con esto de entender el tema de las industrias creativas y culturales, cómo empiezan a funcionar de manera distinta, ¿sí? Para no terminar un poco en lo que veníamos hablando. Bueno, listo, paremos acá. Vamos a seguir con el otro tema. Preguntas, dudas, inquietudes. Nada. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a compartir pantalla. Esto vamos a tratar de hacerlo lo más, no, al revés, perdón, lo menos cruento posible, ¿sí? Y vamos a trabajar encuadre y composición, pero ya de todo lo que vimos en la clase pasada, y todo esto es largo, miren, en realidad para formar. Nosotros, por otro lado, damos clases que tienen que ver mucho más con iluminación y cámara, gente, digamos, preparada específicamente para la realización audiovisual y para cine. Bueno, una cámara de cine, digamos, alguien que encuadre, ilumine en cine, qué sé yo, lleva años. Para encuadrar más o menos bien, por lo menos tienen que pasar 4 o 5 años. Para encuadrar realmente bien, capaz que pasen 6, 7 años. Bueno, no importa. Esto tenemos que darlo todo en 2 o 3 clases. Hoy la idea es cambiar ese criterio, salvo alguna que otra foto que hemos visto por ahí, que igual voy a decir a ver si la vimos, si no la repetimos, ver algunas fotos que sean un poquito distintas y trabajar sobre la producción de sentido. ¿Por qué esto? Porque la actividad 5 tiene que ver con eso, que ustedes analicen fotos, ¿sí? No fotos muy malas como analizamos al principio, fotos un poco mejores, que analicen el tema de la retención visual, que es lo que hablábamos, las cualidades, las tensiones, los recorridos de mirada, todo eso, con las herramientas que hoy tienen. No digo que va a ser una actividad fácil tampoco, pero va a ser cortita, y pensar en qué producción de sentido me está contando la foto. Bueno, habiendo hecho la presentación, vamos a empezar. Todo esto lo hemos visto, ¿no? Sobre todo esto, la eficacia socializadora de la imagen, la producción de imágenes no es gratuita, no es ingenua, la mediación
entre el espectador y lo simbólico, bla, 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 bla. Hemos visto, ¿se acuerdan? Esta foto, hemos visto esta foto, la foto del pelado, esta foto, creo, estoy casi seguro que la hemos visto. Salía de la cabeza. Muy bien, esta chica, la novia del Pichi, la hemos visto, y hoy me gustaría Esta la vimos, la del post. el postre, bueno, muy bien. Entonces vamos a esta. Vamos a esta. Un poco escucharlos a ustedes, a ver, qué les parece esta foto. Si me retiene la atención visual, si me puede producir un sentido, algo, ¿qué les parece? Hoy vamos a ver pocas fotos porque realmente esto cansa. ¿Se les ocurre algo? Yo digo, comparemos si quieren. Vamos a empezar por lo más fácil, así no se asustan tanto. ¿Se acuerdan lo que era el desastre? El desastre de esta foto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que eran los desastres de estas fotos? Bueno, un poco la idea, qué es lo que está pasando, igual ya les estoy mostrando lo que vamos a colgar ahora en un rato sobre la explicación de la foto. A ver, en principio, yo sé que es una cuestión de fe, que nos empiezan a creer de alguna manera, y realmente yo comprendo y de alguna manera agradecemos que, digamos, nos dejan hablar, tratan de entender, y a veces no están demasiado de acuerdo, pero tratan de no emitir mucha opinión para que la clase no se haga tan larga. Bueno, a ver, si yo comparo esta clase con las clases, perdón, esta foto con esta imagen con las imágenes anteriores, inevitablemente esta imagen me va a retener mayormente la atención visual. ¿Tengo una producción de sentido? Sí, tengo una producción de sentido. ¿Cuál es? Nada, tengo una chica que está leyendo un libro, punto. Esa es la única producción de sentido que tengo. No tengo otra cosa más extraña, ¿no? No es una foto que uno pueda hablar que está contando. Perdón, que está contando la guerra y la paz. Está claro, es una chica que está leyendo un libro, punto. A ver, Alejandro habla de que distrae la iluminación. Lo que está a la izquierda de la imagen es un error del señor que hizo el escaneo de la foto. Yo. Esto de sí sale. Claro, eso que distraen, sáquenselo de encima, está muy bien, me parece fantástico que lo hayan visto, que lo hayan notado. Bueno, voy a tratar de hacer algo. Ahí. Ya he tenido la función de compartir, sí. Porque voy a compartirlo. Le hemos puesto una cámara nueva, por eso era No puedo verlo de arriba. Se nos engancha y... A ver si lo puedo ver de otra manera y puedo tapar esa parte. No. Está vivo, para que pueda ver mejor el abuelo. Voy a cambiar un poquito el ángulo. No, pero está bueno, Ale, me hiciste dudar de eso. Entonces voy a cambiar y me voy a ir a... Vamos a ver lo mismo, pero en vez que sea un PDF que no me permite cambiar cosas, nos vamos a ir a un PPT. Cuéntenme, ¿están viendo la foto? Sí, pero no es así, ya sé, todavía no se ve. Ahí. ¿Ven la foto? Sí, sí, se ve. Gracias, porque no tengo opción para ver. Bueno, bien. Lo que vamos a hacer, a ver si esto es, Ale, lo que jode. Si esto es lo que jode. Puede que sea verdad. Esto lo vamos a hacer.
Bueno, ahora es otra cosa. Así es otra cosa. Muy bien. Bueno, hemos tapado, si es eso, Ale, capaz que te está molestando No, sí, otra cosa. Bueno, a ver, seguimos un poco con esto. Yo digo, de producción de sentido, yo entiendo que todavía esta clase tiene que ver más con un acto de fe que otra cosa. Yo tengo una chica que está leyendo un libro. Si yo la comparo con todas las demás fotos no podía decir ni la acción que estaban haciendo. ¿Acaso puedo decir? Tengo una chica que está leyendo un libro. Bárbaro. Dale. Entonces, ahí. Entonces, ¿sabes? Tengo una chica que está haciendo un libro. Alguien me podría decir, bueno, pero no entiendo el libro. No, porque la acción es una chica leyendo un libro. Y lo único que puedo llegar a apreciar, porque inevitablemente, como esto produce sentido, yo quiero encontrar la producción de sentido, trabajo a partir de mi impulsión escópica, quiero encontrarle algo de última, como no puedo ver cuál es el libro que está leyendo, lo que quiero es ver la reacción de ella sobre lo que está leyendo, más allá de lo que esté leyendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sabes qué? Sería bárbaro que vos estés con el chat, por las dudas. Dale. Ok, bueno, a ver. ¿Me retiene la atención visual? Sí, me retiene la atención visual mucho más que las otras fotos. Si quieren, para decirlo muy crudamente y para no aburrirlos demasiado, las otras fotos estaban todas desaprobadas, eran 1, 0, -10, -5, sí, y esta foto puede llegar a ser un 4, un 5. No mucho más que eso tampoco, pero empieza a tener ciertas cosas estructurales que mejoran la retención visual. No es un fotón, ¿está claro? No, 4, 5, con buena voluntad, no mucho más que eso. Bien, ¿qué es lo que puedo advertir de la foto? Fíjense primero, lo que puedo advertir son una estructura que se repite en más de una parte de la imagen. ¿La pueden advertir? ¿Cuál es esa estructura? ¿Se animan a decirla? ¿Cuál es esa estructura? Los triángulos que se van formando, eso. Muy No bien. sabía cómo explicarlo. Eso, tal cual. Miren, yo en realidad tengo dos triángulos. Tengo un triángulo acá, que está formado por el cuerpo de ella, y tengo un triángulo acá que está formado por el libro. En realidad, lo que la foto está trabajando es con una idea de ritmo. No es que todas las fotos tienen que tener ritmo, pero empiezo a ver un triángulo y otro triángulo. Y esos triángulos justamente se están relacionando. ¿Por qué? El triángulo más grande tiene que ver con la chica que está ejerciendo la acción de leer, y el triángulo más chico con la acción de lo que es leído, que es ese libro. ¿Sí? Entonces, nuestra cabeza lo que hace es de alguna manera relacionarlos. Por un tema de ritmo, figuras parecidas, figuras isomórficas, bueno, encuentro triángulos. ¿Sí? Bueno, voy a un segundo paso. Pregunto, ¿cómo son estos triángulos? ¿Se acuerdan cuando vimos esta parte? Voy para atrás. ¿Se acuerdan que vimos? Miren, justo, no, la saqué para que no se aburran. Cuando vimos el tema de las cualidades, el tema de lo inestable y lo estable, ¿se acuerdan cuando habíamos puesto 3 puntitos y hablábamos de estable e inestable? ¿Sí? Entonces yo les pregunto, estos dos triángulos, ¿qué les parecen? Más estables o más inestables? Este triángulo y este triángulo. Fíjense que los dos, la base, digamos, está más o menos paralela a lo que es el borde inferior, con lo cual los dos triángulos son estables. ¿Tiene algo que ver la estabilidad? Bueno, en realidad, ¿se acuerdan que lo que dije es que una chica está mirando un libro? Bien, ¿puedo sacar algo más? No sé cuál es el libro. En realidad lo único que puedo llegar a sacar es, bueno, qué reacción tiene ella o qué sensación tiene de ella cuando está leyendo el libro. Bien, tengo triángulos que son estables. La estabilidad, una cosa reposada, suave. Aparentemente ella está en un momento de relax, un momento más tranquilo, y esa sensación de esa tranquilidad me lo están dando de alguna manera las composiciones triangulares.
Esto es la parte de la comunicación no verbal. Esto es lo que va a la emoción. Esto es, nadie va a ver la foto y va a decir, ah, claro, los triángulos estables, no, no, eso va a la emoción, va por otro lado y empezamos a entender ese lenguaje visual, que es un lenguaje no verbal a partir de nuestro inconsciente, porque nuestro inconsciente tiene una estructura basada también en lenguaje. ¿Sí? Bien, entonces, no solamente ahora, reviso este tema de los triángulos y que los triángulos me dan ese indicio. Y está tranquilamente, un poco más tranquilamente, reposadamente, leyendo la foto. Pero fíjense algo, yo tengo más triángulos. Voy a esto. Miren, esta parte de acá y esta parte de acá. Tengo otros dos triángulos más. En realidad tendría otro triángulo acá y tendría otro triángulo acá. Me apuro de alguna manera para no cansar tanto con este tema. Bueno, ahora, si yo tengo que comparar estos triángulos con los triángulos anteriores eran bastante estables, estos triángulos no, estos triángulos son inestables. Está bien, pero el tema es, los triángulos más grandes eran los estables que me daban la sensación porque aparte me vinculaban la persona que ejerce la acción sobre el objeto donde la acción está ejercida. Y tengo dos triángulos que son inestables, pero que están en el fondo, forman parte del fondo. Es decir, no deberían ser tan importantes. Ahora, ¿por qué está esa construcción en triángulos inestables? De alguna manera lo que podemos entender es lo siguiente. Yo tengo este triángulo estable y tengo estos triángulos inestables, ¿por qué? Porque estos triángulos inestables de alguna manera no le dan tanto reposo y le empiezan a dar un poquito al contrastarlo, estos triángulos inestables, al contrastarlos con triángulos, estos inestables, con los triángulos estables de la figura y el libro, de alguna manera le dan un poquito más de dinamismo. Entonces, de alguna manera me empieza a retener la atención visual un poco más que las demás. Ya más o menos aprecié lo que está haciendo, de alguna manera puedo tener indicios sobre la sensación de lo que está haciendo, bueno, y ahora puedo empezar a ver los problemas que tiene la foto. Uno de los problemas que tiene la foto, que está muy feito acá, es este corte del codo. Está muy feito cortado ese codo, está muy feito, está amputado ese codo, es feo. No está bien, no está bien, o corto mucho más o dejo un poquito de aire. Siempre los bordecitos, dejar un poquito de aire viene bien para tratar de darle un poquito de perspectiva a la imagen. Otro problema, que vamos a ver si es problema o no. Siempre decimos no pongan fondos neutros, alguien pegado un fondo neutro. Este es un fondo neutro, sí. ¿Es problemático? En este caso me está dando una manito. En este caso me está dando una ayuda. ¿Por qué? Si es un fondo neutro, fíjense, yo veo en el reflejo de las lentes que es una luz que entra por la ventana. Es una luz que entra por la ventana de derecha del cuadro. Bien, ¿qué es lo que pasa? La ventana pega mucho más acá y mucho más acá. Es decir, si bien tengo un fondo neutro, la luz pudo crear un degradé de iluminación con una particularidad muy puntual. Miren, en esta parte del fondo es la parte más oscura del fondo que se contrapone con la parte más iluminada de la cara. Y esta parte del fondo, que está más iluminada, se contrapone con la parte más oscura de la cara. Eso lo que me genera es un poquito más de perspectiva, un poquito más de contraste, un poquito más de volumen en la figura. Eso también me ayuda a la retención visual. ¿Me siguen? Yo sigo, por la duda sigo. Pues no quiero perder más. Aparte, este efecto de luz también lo que hace es separar la imagen del fondo. Pues al separar la imagen del fondo, empieza a tener profundidad, que también es lo que nosotros, en esta foto no hay diagonales. Entonces la diagonal no habría profundidad, pero lo que hace la iluminación es generar esta profundidad, que se trae la manera de generar profundidad, no poner iluminación. Otro problema de la foto, los ojitos. Esto es lo fundamental, la mirada sobre el libro, digamos, que me da la acción de que está mirando. Y fíjense que los ojitos uno podría decir que están un poquito cerrados. No sé si están cerrados. El problema es que están mirando en serio el libro. Y para este tipo de fotos yo necesito que los ojos estén un poco más abiertos porque necesito relacionarme mejor con esa mirada. ¿Qué se hace en estos casos? En realidad, cuando se saca una foto, se le dice, mira un poco más para arriba para que parezca que los ojos están un poquito más abiertos. Bueno, no importa. Pero esto me cuesta relacionarme mejor con la mirada. Y después sí tengo un reflejo con los anteojos,
¿Se puede sacar un reflejo de anteojos? Sí, tenemos dos maneras. Esto es más anecdótico que otra cosa. Una manera es colocar los anteojos de tal manera que parezca que están puestos para mirar y no están puestos para mirar, y de alguna manera no toman, no accede, ese reflejo no accede a reflejarse en los vídeos. Y la otra sí, en términos de cine, de televisión propiamente dicho, lo que se usa es un filtro polarizador. Un filtro polarizador lo que hace es evitar estos reflejos. No importa, esto es más anecdótico que otra cosa. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto? Porque quiero seguir para ver 3, 4 fotos más. Esto igual va a haber una explicación, esto les va a llegar a ustedes después, y como una explicación, digamos, para recordar lo que estamos hablando. Bueno, esta foto. Esta foto en realidad tiene que ver con esto. Es un caso específico. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Tenemos la idea, hacemos la selección, y a partir de la selección elegimos elementos para meter dentro del cuadro. Una vez que hicimos eso, el problema es distribuirlos dentro del cuadro. Los distribuimos de una manera, los distribuimos de otra. ¿Se acuerdan? El punto negro estaba más abajo, estaba más arriba. Podíamos hablar de pesado, liviano, podíamos hablar de un montón de cualidades. Bueno, la idea es, la foto es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Lo único que en una la encuadré de derecha a izquierda y la otra de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, la idea es que puedan apreciar que en realidad, haciendo la misma foto, me dan valores diferentes. A ver, la foto es horrible, las dos fotos son horribles, pero de alguna manera hay cosas que me molestan más en una y en otra no me molestan tanto, o en la otra me molestan otras cosas. El tema es que puedan llegar a apreciar esto, digamos, el tema de que cuando uno ubica, cuando dispone los elementos dentro del cuadro, cambian las variaciones relativas. Y al cambiar esas variaciones relativas, los sentidos también empiezan a cambiar. Confío, aspiro, rezo, que puedan ver que no es lo mismo esta imagen que esta imagen. Digamos, no me da la misma sensación. Algunas cosas me molestan más, algunas cosas me molestan menos. Igual, hacemos un concurso, si hacemos juegos. Una de estas dos fotos es real, la otra no puede ser nunca real. ¿Alguno se anima a decirme cuál le parece que es real, cuál es la real y por qué? O de última, ¿cuál les parece que es real o cuál de las dos elegirían ustedes para presentar como foto? ¿Que les parece que retiene mayormente la atención visual? ¿Se animan? Mientras piensan, se los presento. Es Alejandro Harman, director de cine, y en ese momento yo tenía pelo, era joven también, y estábamos haciendo el videoclip de Ilya Kuriaki de Jaguar House. Así imagínense los años que pasaron. Y esto está filmando con una cámara de 16 milímetros, es una cámara de cine. En realidad, el tema de esta foto puede pasar lo siguiente. La real es esta. ¿Por qué? Porque los viewfinders de cámara, y si ven acá, el nombre de la cámara acá está al derecho y acá está al revés, pero es difícil de ver tan chiquito, en realidad los viewfinders de cámara son para ojos derechos, no hay viewfinder de cámara del cine para ojos izquierdos. Esta es mentira. Ahora, hay que ver que puede pasar que molesta menos esta foto, ¿sí?, en este recorrido de mirada, que en esta foto, en este recorrido de mirada. No sé, acá yo tengo un recorrido de mirada más de derecha a izquierda que quizás choca violentamente, digamos, porque en realidad lo que quiero hacer es mirar el ojo de la persona. Yo estoy mirando el ojo. Ustedes pueden decir, no, si está cerrado. No, porque yo sé que en un punto está haciendo cámara y este ojo está abierto. Ahora, si este ojo está abierto, ¿cuál es el problema? Que ese ojo, la extensión de ese ojo, ¿qué es? Esto es McLuhan puro. La extensión de ese sentido, de ese ojo, la extensión de ese sentido está acá. Es decir, que el ojo termina acá. Y cuando termina acá, termina casi pegando y estrolando a pobre persona que está fuera de foco encima con 2 kilos de aire, la termina aplastando como un sándwich contra ese borde. Que de este lado, quizás, en vez de leerla de derecha a izquierda, la leo de izquierda a derecha, y quizás me voy más suavemente acompañando esa mirada, y quizás no me molesta tanto que esto
haciendo sándwich con este borde sobre esta persona. Nada, se los dejo para que lo piensen. No sé si alguna o alguno quiere hacer alguna apreciación de esta foto. Bueno, vamos con las 2, 3 últimas. ¿Qué les parece esta foto? Miren lo siguiente. Yo tengo una diagonal, ¿sí? También es blanco y negro, tengo un problemita acá de luz, feíto. Tengo una diagonal. En realidad la diagonal tendría que ir de vértice de cuadro a vértice de cuadro. Y sin embargo no llega a vértice de cuadro. Acuérdense que dijimos que las diagonales no tenían que ir de vértice a vértice de cuadro. Porque si no estaríamos infringiendo en una regla mínima, digamos, que nosotros tenemos en cuenta de que no puede ir una diagonal de vértice a vértice. Bueno, acá no llega. Podría ser que la sombra sea del mismo fotógrafo. Sí, pero es difícil poder adivinarlo, pero que a veces, en algunos casos, a veces la sombra molesta un cachito. Fíjense una cosa con esto, 2 cosas de esta foto. La foto ha ganado premios. Ustedes dirán, ¿ganó premios la foto? Sí, ganó un montón de premios porque realmente su composición es muy particular. Fíjense lo siguiente. Primero, el recorrido de la mirada. Tengo un plano entero y tengo un recorrido de la mirada que difícilmente salgo de acá. Difícilmente salgo de acá. Vengo por acá, hago esta vueltita, hago esta vueltita, hago esta vueltita y termino acá. Digamos, siempre me estoy quedando con esta persona. Y algunos detalles. ¿Se acuerdan los triángulos en la otra? Bueno, acá también tengo como 2 triángulos. Tengo un triángulo acá de agua y tengo otro triángulo acá de agua. Ahora fíjense una diferencia. Los 2 triángulos no son iguales. Uno tiene olitas y el otro está absolutamente quieto. Justamente el quieto tiene que ver con el reflejo y las olitas tienen que ver con el otro. Si los 2 fueran de olitas, yo no vería bien el reflejo. Si los 2 fueran quietos, sería aburrido porque tendría la misma información acá, la misma información acá y sería aburrido. Ahora, hay un tema que tiene que ver con, también, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de los sesgos cognitivos y los sesgos perceptivos? Hay algo fundamental con las imágenes especulares. Nuestro inconsciente trabaja mucho con las imágenes especulares. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fase de espejo, que es algo que planteó Lacan, que tiene que ver con ciertos meses de nuestra vida, digamos, tiene que ver con nuestra construcción del yo, cuando nos vemos en un espejo y relacionamos que nosotros somos independientes de nuestra madre, bueno, etc. Un montón de cosas que no viene al caso, pero siempre es muy fuerte una imagen especular, siempre es muy fuerte una imagen especular, ¿sí? En una imagen, muy fuerte. Entonces, esto, digamos, de alguna manera, él y este reflejo, esta imagen espejada de él son muy fuertes. Una está absolutamente relacionada con la otra. Pero hay una cosa que tiene que ver con el equilibrio. Fíjense esto. Vamos a hacerlo rápido. Fíjense esto. Fíjense que acá yo tengo un pedacito de tronco. ¿Para qué está ese pedacito de tronco que casi llega al vértice? Bueno, está para equilibrar la foto. Fíjense lo siguiente, con la mejor buena voluntad del caso, ¿no? Si yo tapo este tronco, ¿sí? Si yo tapo este triangulito, en realidad la sensación referido a la foto original, acá veo más el tema del espejo, y en esta foto, en realidad la sensación es que él se me está por caer al agua. Bueno, esto es como los elementos van equilibrando el cuadro, para un lado o para el otro, y hay cosas a veces muy mínimas en una foto que terminan equilibrando. Sigo con otra, y me apuro. Por ejemplo, esta. Si uno diría, ¿me retiene la atención visual? Bueno, porque en esta foto hay un serio problema de que no hay centro de interés. Digamos, yo en la foto anterior era inevitable que tenía un centro de interés. ¿Sí? Es decir, un centro de interés el cual de alguna manera me organiza el recorrido de mirada. Acá no tengo nada que me organice el recorrido de mirada. Y por si fuera poco el horizonte está torcido, se me cae la foto y no me interesa nada, no termino viendo nada. Bueno, es fundamental este tema del centro de interés. Fíjense en un caso así.
¿sí? Digamos, acá no tengo recorrido de mirada posible, digamos, ¿qué miro? Acá, no miro nada. Fíjense esta, que tampoco es una buena foto, es una foto normal y corriente, pero tengo un recorrido de mirada claro, digamos que de alguna manera voy por la vía, voy caminando por la vía y llego a la persona. La persona está bien encuadrada, no está bien encuadrada, ¿sí? Pero de alguna manera vamos siguiendo este dibujo de las vías hasta un centro de interés, digamos, de alguna manera este tema de la figura me va llevando al centro de interés. Entonces tiene una lógica estructural y compositiva la foto. Bueno, tengo más fotos. Vamos a elegir alguna. Por ejemplo, esta. A ver. Esta es una foto, ya de ver el misterio, para no pasarnos en la hora. De ver el misterio, ¿no? Salvo que alguno quiera hacer alguna acotación, sino de ver el misterio más rápido. Es una foto que ha ganado muchísimos premios. Es una foto de un fotógrafo. Este fotógrafo se llama Cartier-Bresson. Es uno de los 3 fotógrafos más importantes de la fotografía de todos los tiempos del universo, digamos, que ha trabajado en fotografía. Se llama Henri Cartier-Bresson. Bueno, bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esta foto? Molesta, retiene la atención visual, me llama la atención, ¿qué cosas pueden estar pasando en esta foto? Es una foto en general relativamente compleja, porque en realidad algo molesta, algo no se termina de entender y de a poco uno va entendiendo la foto. Uno si la mira bastante se va entendiendo la foto. Esto es para que empiecen a entender cómo se produce el sentido, digo, cómo se produce la producción de sentido, ¿no? Cómo se produce el sentido en una foto y a partir de qué elementos del plano del significante. Es una posible lectura, ¿está claro? ¿Está de acuerdo? Bueno, está de acuerdo. Pues es una posible lectura para abrirles un poco el panorama a qué es realmente la fotografía. Miren lo siguiente. Yo acá tengo 2 personas. Bien, yo acá tengo una tela. ¿Qué es eso? A veces cuando estamos bastante tiempo mirando esta foto y preguntamos, más de un alumno dice, parece, no sé, que están meando. Bueno, es difícil, mirar con los brazos atrás, es difícil, pero bueno. A ver, pero hay algo más, hay otros detalles. ¿Qué ven acá? Bueno, parece una tela. Acá tengo una luz adentro de la tela, parece que hay algo. ¿Y qué hace este tipo? Bueno, este tipo realmente está poniendo el ojo en un agujero de la tela, es decir, está figoneando, digamos, un voyeur de la situación que yo tengo adentro. ¿Sí? Bien. ¿Y este pelado? Este pelado debería estar haciendo lo mismo, de alguna manera, aunque otro agujerito por otro lado, y este pelado estaba mirando para acá. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado en este momento? El fotógrafo saca la foto. Con las cámaras digitales hay una posibilidad, cuando uno traba la posibilidad de las cámaras con obturador, traba el obturador, la cámara saca la foto y más arriba. En estas cámaras de blanco y negro, como tenía un obturador mecánico, el obturador se abría y entonces se abría un espejo, se abría el obturador y hacia arriba, hacía el famoso clic. ¿Qué pasa? En el clic, el que tiene el bigotón, de alguna manera, lo que pasa es que estaba espiando, pero en el clic se dio vuelta y está mirando, y esta sombra me indica, porque es la sombra del fotógrafo, parte de esta sombra del fotógrafo, no toda, está mirando al fotógrafo de alguna manera. Y entonces, digamos, empiezan a dar ciertos temas, repito, más desde lo inconsciente que lo consciente. ¿Qué pasa? La fotografía, cuando es una fotografía tomada así, tomada al azar, tomada instantánea, en el momento, en realidad el fotógrafo también asume la posibilidad de voyeur, ¿sí? La posibilidad de que está espiando a otros. Está espiando a otros que justamente, ¿qué están haciendo estos a su vez? Espiando. Bueno, este tema dentro del tema del espía sobre el espía, digamos, es muy fuerte en el tema de la foto. Pero además hay 2 o 3 cosas fundamentales. ¿Sí? Miren, hay acá un palo en el medio. Generalmente se acuerdan cuando fue la foto, a buscarla. Esta foto de un palo en el medio, generalmente, bueno, un palo en el medio es terrible, es absolutamente insoportable. Bueno,
¿Qué es lo que pasa con este palo en el medio? Bueno, no sé si molesta tanto. ¿Qué estaría jugando este palo en el medio? Uno puede entender que ese palo en el medio, de alguna manera, lo que está apoyando es este esquema de sentido de la espía sobre la espía. ¿Por qué hablo de esto? Porque en general el voyerismo no es algo que se da en conjunto, el voyerismo es de cada uno, es un resorte muy particular de cada uno, lo hace de manera individual. Entonces, este palo en el medio de alguna manera está separando a este voyeur de este voyeur, ¿sí? Por eso este palo del medio empieza a cumplir una función narrativa expresiva dentro de la foto. Lo último, para terminar de la foto. Se podría decir que la foto parece desequilibrada, ¿no? Porque parece que todo esto está para este lado y todo esto se cae. No, y la foto increíblemente está muy equilibrada. ¿Cómo está muy equilibrada si todo esto parece que se me cae a la izquierda? Bueno, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Fíjense estos dos palitos. Estos dos palitos terminan equilibrando dinámicamente toda la foto. ¿Por qué me animo a decir eso? Fíjense si lo saco. Si saco estos dos palitos, vamos a tratar de meterle el mismo gris y voy a sacar el otro palito de acá. Si bien es un poco primitivo lo que hago, porque si empiezo a usar Photoshop y todo, nos vamos a las 4 de la mañana de acá, fíjense que si yo ahora saco estos dos palitos, ahora sí tengo desequilibrio y la foto se me está cayendo a la izquierda, ¿sí? Pero con estos dos palitos, vamos a sacarlo ahora. Buenísimo. Ahora voy a sacar la cincha de mayo. Ahí está. Cuando yo ahora saco este palito, estos palitos me equilibran todo esto. Esto es una mirada de un fotoperiodista, digamos, de alguien que está muy acostumbrado a sacar realmente fotografías espontáneas y que tiene un criterio en cuanto a equilibrio y en cuanto a temática y expresividad en la foto muy fuerte. Vuelvo lo mismo, meto los palitos, la foto se me desequilibra, saco los palitos y la foto se me vuelve a equilibrar. Muy bien. Tengo más fotos, pero vamos a ver algunas muy en particulares. Bueno, fotos de fotoperiodismo. Vamos a tema, bueno, un caso más de esto. Y nos metemos ya con fotoperiodismo. Típica foto, ¿no? Sacada en formato vertical, sacada con un ángulo angular, ¿qué hace? Lo que está cerca, se viene más cerca y se me hace más grande. Fíjense que estos brazos parece que midieran, no sé, 4 metros. ¿Qué sensación se logra a partir de estos brazos? Bueno, la pregunta es si estos brazos y esta composición hacen que yo sienta que la piedra es un poco más liviana o un poco más pesada. Pero no solamente los brazos, no es que solamente los brazos producen ese efecto de que la piedra sea más liviana o sea más pesada. Hay otro tema fundamental que tiene que ver con la nube. La nube, de alguna manera, al estar tan pegada al borde superior del cuadro, lo que hace es un tema de imán. Esto lo hemos hablado más de una vez. Esa nube, en realidad, se me está yendo para arriba y cuando se me va para arriba, de alguna manera, me atrae la piedra, con la cual, en realidad, la liviandad de la piedra, o la no pesadez de la piedra, tiene que ver básicamente con esto. Con esta nube, ¿sí?, que está atrayendo esa piedra hacia arriba. Fíjense, vamos a ver el caso. Acá tengo la nube, acá no tengo la nube. Y las fotos son exactamente iguales. Bueno, en realidad es que lo aprecien, que traten de entenderlo mínimamente. Bueno, ven el caso de algún elemento en el cuadro, cómo me cambia las producciones relativas de sentido que yo tengo con los elementos que he elegido. Y parece más pesada una que la otra. Exactamente. Bueno, foto, sí. En el chat, ¿qué tienes ahí? ¿Están hablando vos, particularmente? Ay, a ver. Y yo no lo estoy viendo. No, no. ¿Más abajo? ¿Más abajo? No, no hay nada. Ok, sí. Bueno. Fotoperiodismo. Bueno, estas son fotos de fotoperiodismo. Les aclaramos de entrada. Las fotos de fotoperiodismo son bravas.
Estas no tanto al principio, pero después vamos a ver 2 o 3 bravas. Y una de la actividad también va a ser brava. Pero las fotos de fotoperiodismo son así, son bravas. Hay que tener a veces un poco de estómago para poder mirarlas. Bueno, esta es una foto de fotoperiodismo. Digamos, hay un contraste absoluto en toda esta masa de gente que generalmente son todas iguales y prácticamente no puedo verle las caras, así que alguno me está mirando amenazante a mí que estoy sacando la foto, que de última somos nosotros, y una señora que fíjense que está vestida de blanco, en contrario a la vestimenta de las personas, que se le cayeron un par de berenjenas y la está poniendo en chango, y tengo este palo en el medio. Ese palo en el medio es clave. Ese palo en el medio lo que está haciendo es presionar, está haciendo este palo presionando esta fuerza sobre nosotros como fotógrafos o como lectores de la foto y sobre esta persona. Este palo es clave en la foto. Para eso funciona. Si yo sacara el palo, y este es más complicado para sacar. Esto es más complicado para sacar, tardaría un buen tiempo. Pero si yo saco eso, y supónganse que pongo un cielo celestito, fíjense que la foto de alguna manera cambia, la tensión no es la misma. No es la misma, ¿por qué? Porque ese palo, de alguna manera, que aparentemente es un palo que estaba por ahí nada más, en realidad está componiendo expresivamente, dramáticamente, respecto de lo que es, la situación. Salgamos el palo. Bueno, voy a alguna otra de fotoperiodismo que me interese. Bueno, ¿habrá alguien que quiera opinar algo al contrario? Y sobre todo en contrario. Foto, nada del otro mundo. Es una foto que la lucecita, los colores le quedan lindos, pero no mucho más. Compuesta, está relativamente bien compuesta. Sí tengo como un recorrido de mirada, obviamente. Empiezo mirando a esta persona y de alguna manera voy recorriendo todas estas figuras hasta que llego a dónde. Hasta que llego a esta fuente de luz. Pero ¿qué es lo que pasa? En realidad hay un sentido que entiende, ¿sí? Digamos, la acción con uno de los motivos de la foto. Digamos, fíjense, tengo luz emitida, luz emitida, luz emitida, luz emitida, luz emitida. Esto es lo que le da el tema, que termina dando el tema a la foto. No es un tema tampoco, no es la capa de Dostoyevsky, claro, es un temita muy pequeño, pero bueno, fíjense cómo se van engarzando las cosas, cómo las cosas, los elementos que yo tengo en el cuadro empiezan a dialogar unos con otros. De fotoperiodismo. Bueno, esta es la primera foto de fotoperiodismo. Es una foto que se sacó en 1936 por Robert Capa. La foto se llamó La muerte de un miliciano, es en la Guerra Española. Después fue muy criticada porque dicen que en realidad es mentira, porque el balazo no hay sangre, no hay nada, que es todo mentira el balazo. No importa, esto se toma como la primera foto de fotoperiodismo. Fotoperiodismo tiene que ver fotografías que empieza a usar la gráfica como complemento de información. A partir de ese momento, que fue el año 36, cada vez se fue usando más y cada vez más. Esta es la primera foto básicamente de fotoperiodismo. Vamos a ver algunos casos de fotoperiodismo específicos, que es básicamente, digamos, lo que más trabajamos nosotros con la imagen. Muy bien, esta foto. No sé si a alguien le parece algo, puede sacar alguna conclusión de esta foto, qué le parece que está contando, qué elementos hay en juego, qué es lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Hay pobres en Estados Unidos? Esta foto tiene generalmente 2 niveles de lectura. Y este tipo de fotos, que se usa mucho en fotoperiodismo, tienen algo que se llama función de anclaje. Tengo un texto, perdón, tengo un texto que me funciona como función de anclaje. ¿Qué quiere decir? Que esto está y me está contando más de una cosa. Que de alguna manera, ¿cómo relaciono un elemento con otro? Bueno, hoy Estados Unidos, de alguna manera, me dice, hoy Estados Unidos. ¿Qué veo hoy Estados Unidos? No veo un homeless, porque no le puedo ver la cara. En realidad estoy hablando de una forma retórica que sería la metonimia, la parte por el todo, digamos. Esto es la miseria.
¿sí? Toda la cantidad de gente homeless y en condiciones de absoluta miseria que hay hoy en este país. Bueno, esta cosa me está hablando de esta cosa, ¿sí? Esto es lo que yo hablo, y con otras fotos que era mucho más sencilla, la de las lucecitas, cómo dialogan las cosas. O sea, acá tiene una función de anclaje, que el fotoperiodismo se usa bastante, después vamos a ver otra vez. Ahora, ese es el primer nivel de lectura. Hay un segundo nivel de lectura. ¿Cuál es el segundo nivel de lectura? Ustedes se fijan bien, esto es algo particular. Esto es una expendedora de diarios. ¿Por qué? Porque USA Today es un diario. Entonces hay un doble discurso, porque hay dos discursos. En realidad es yo, como referente de USA Today, un diario, un medio de comunicación, te estoy contando que hoy Estados Unidos es esto. Esta es la situación de Estados Unidos. Hay una doble lectura. Si no sabes que esto es un expendedor de diarios y que esto además es un diario, ¿sí? No importa, porque el primer nivel de lectura que leería USA Today es esto. En el segundo nivel de lectura todavía tengo el referente. En este caso el enunciador. Hay un enunciador acá que es justamente el diario y que me está contando eso. ¿Me siguen? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, vamos a terminar un poco antes. A ver, otra foto que tiene que ver con la función de anclaje. Digamos, esto tiene que ver con esto. Inevitable, claramente, como dice Gustavo. Inevitable. Bueno, esto son fotos de fotoperiodismo. Los encuadres pueden tener problemas, sí, digamos, este encuadre está muy bien, esta pared, esta persona, esta espalda, frente a cámara, digamos, no está bien y todo. Es muy claro, estamos hablando esto y esto. Esto está dialogando con esto. De la misma manera que, estas ya son un poquito más fuertes, estas fotos. De la misma manera que esto estaba dialogando con esto. Bueno, esto es fotoperiodismo. Esto también, lamentablemente, es fotoperiodismo. No es que es fotoperiodismo, es la realidad. Y es brava esta foto. Y esta foto trabaja desde varios aspectos. Obviamente, el primer aspecto es la muerte. Este chico, uno ve en la vida, no tiene mirada, este chico es la muerte. ¿Sí? Es muy terrible, digamos. Es una muerte y encima es la muerte de un chico. Y es un chico que aparte lo veo sin zapatos, lo veo realmente, digamos, en una situación socioeconómica muy particular, y de alguna manera, ¿qué estoy viendo? Fíjense, yo tengo el contraste este de azul, de amarillo, con esta cruz amarilla. Esta cruz amarilla de alguna manera también me está hablando de la situación de este chico respecto de la muerte. Y aparte, ¿qué me están diciendo? Estas personas son de los aparatos ideológicos del Estado. Digamos, están llevando un muerto, digamos, no hay humanización de parte de los aparatos ideológicos del Estado respecto de esta situación que es de la muerte de este chico. Así empiezan a dialogar todos los temas en fotoperiodismo. Creo que tengo alguna más. Esta todavía no sé si es peor. Lo mismo, ahora le veo la cara, sí, pero fíjense el descarte. Los pobres excluidos que los descartamos. Y los tiramos. Los tiramos. Es muy fuerte la imagen respecto de eso. ¿La composición es buena? No sé si es buena. Buenas noches. Fíjense que acá tenemos una perspectiva, que tenemos acá ruido. No tenemos una buena foto. Pero realmente el tema de la foto es clave, porque veo mucha información acá adentro. ¿Sí? Pero es estar en ese momento, el fotoperiodismo tiene que ver con eso, estar en ese momento y sacar esa foto en ese momento. Vamos a ver un par más y cerramos por hoy. Sobre todo esto es de, quizás, si yo dije que Cartier-Bresson era uno de los tres mejores, acá les estoy hablando de Salgado, Emilio Salgado, un brasilero que es inevitablemente para mí el mejor fotoperiodista de la historia de la fotografía periodística mundial, universal, aledaños y otros universos. Fíjense que acá tengo un juego de miradas, pero tengo un montón de indicios. Están desnudos, fíjense todos los detalles que yo tengo en la... O sea, acá está pasando algo, acá me está hablando de una situación. Acá me está hablando de esta persona que me está increpando a mí, me está mirando a mí de alguna manera, me está con el dedo señalando y diciéndome algo. Y encima tengo, y esto sí es bravo, tengo una mirada acá, una mirada de alguien muy particular que está sobre él, pero que es una mirada de que
No, cuando a veces hablo de romantizar la pobreza, que romantizar la pobreza es bárbaro, porque la cristalizamos y siendo pobres será cada vez más pobres. Bueno, es un juego de miradas, es clave en esta foto todo lo que está contando, ¿sí? Fotoperiodismo es bravo, las fotos son bravas, cuentan cosas inquietantes, inevitablemente. Esta es otra foto de fotoperiodismo que está mucho mejor compuesta, quizás no cuenta tanto, pero me está contando de alguna relación. Fíjense cómo está esta criatura acá. De alguna manera sí es interesante cómo esta figura me equilibra estas tres, ¿sí? Bueno, el fotoperiodismo es esto, el fotoperiodismo es inquietante, es complejo. De ahí se trabajan las imágenes. Las mejores imágenes fotográficas provienen del fotoperiodismo, inevitablemente. Vamos a ver dos, tres más y nada más. Foto ganadora del premio WordPress. El premio WordPress hay dos premios de fotografía muy importantes. Uno es el WordPress y el otro es mirá, el WordPress es un tema en el 2002 se gana foto fuertísima. Este es un ataque en Gaza, un ataque israelí en Gaza, donde fallecen dos chicos. Y los chicos los tengo en primer plano y tengo un montón de gente encrispada y completamente dolida sobre el tema. Bueno, y la cámara está al lado de esta situación. Bueno, esto es fotoperiodismo puro. Cuenta, ¿no? Esta foto fue descalificada porque en realidad, ven estas personas que tengo acá, esta persona sobre todo, no está Pulitzer. No estaban en la foto original. WordPress y el otro premio es el Pulitzer. Esas personas no estaban en la foto original. Y en realidad se la descalifica porque el WordPress, digamos, presume de cierta absoluta transparencia y en realidad la foto ya estaba, digamos, sin estas personas, en realidad la foto ya estaba, pero es cierto, al sumar más personas acá, digamos, el reclamo se hace mucho más masivo. Que se haya descalificado o no, bueno, depende de otras instancias. Bueno, otra foto de fotoperiodismo. Veo claramente este personaje que es, no sé, en la otra comisión estábamos hablando, bueno, esto es un guerrillero, un subversivo, bueno, cuidado, porque son palabras con cargas semánticas diferentes y muy complejas. Bueno, es alguien que, digamos, está en un conflicto, ¿sí? Y yo, casualidad, bueno, ¿qué rescata la foto? Una humanización, un momento de paz, una humanización dentro de ese conflicto. Una imagen absolutamente equilibrada, el uso de sección áurea, todo, lo tengo todo en la foto, realmente lo tengo todo en ese momento, pero la fuerza, su eficacia simbólica, digamos, en este momento. Bueno, así hoy terminamos a las 9, terminamos tranquilo. Bueno, otras fotos de fotoperiodismo. Son bravas, son difíciles. Posiblemente las fotos de fotoperiodismo no están del todo bien compuestas y pueden tener problemas, pero lo fuerte es lo que está contando. Y les aviso, porque en la actividad le van a salir sobre todo una foto muy fuerte, una foto muy fuerte. Le pedimos disculpas, bueno, nada, pero es el laburo nuestro, digamos, también hay que retratar estos dilemas y estos conflictos inevitablemente, y para eso está el fotoperiodismo. Voy a la última. Bueno, esta es una foto bastante compleja. Obviamente me está hablando de, digamos, todos chicos, digamos, abandonados, hambrientos, descalzos, digamos, es básico lo que está contando la foto. Pero fíjense que están como en un agujero, y lo más importante, ¿no? Están metidos en un hoyo, pero además tengo rejas. Las rejas son un elemento fundamental en la foto. ¿Por qué? Porque de alguna manera la reja, si vos estás dentro de una reja, no podés salir. Bueno, ¿qué me está contando esta foto? La situación de estos chicos es esta, ¿sí? Que refuerza su punto de vista porque está al nivel de los ojos de los chicos, ¿sí? Es muy interesante este tema, no está sacada de arriba, está sacada al nivel de los ojos, refuerza el tema. Esa mirada del fotógrafo que está alineado con la mirada de los chicos, ¿sí? Es un punto básico. Y el otro punto básico que termina de cerrar el concepto y la producción de sentido tiene que ver con las rejas. Estos chicos de esta situación no pueden salir. Hay una crítica al sistema, un montón de cosas. Bueno, esto es fotoperiodismo. Esto es fotoperiodismo puro. ¿Sí? Bueno. Ahora es importante cuando hablamos de cuando ustedes tienen que poner la cámara a nivel de los ojos, ¿no?
Eso refuerza un poco la idea. Como ustedes tienen las cámaras a nivel de los ojos, refuerzan el contrato de lectura. No sé si tenés algún cierre. Bueno, a ver. Primer cierre. Actividad 5. Van a tener 4 o 5 fotos donde tienen que, de alguna manera, analizar la retención visual y sobre todo la producción de sentido. Y son de fotoperiodismo. Una es fuerte, no sé si la dije última a propósito, una es bastante fuerte. Estamos para eso, digamos, no estamos para... Podemos contar cosas lindas, sí, también, pero el fotoperiodismo en general trabaja desde otro lugar. Bueno, es eso, nada más. Caso 1, caso 2, caso 3, y ahí escriben lo que les parece de retención visual y de producción de sentido. Con esto damos por terminado el tema de encuadre y composición. Listo, basta. No trabajamos más con encuadre y composición porque nos tenemos que dedicar a otros temas que son tan o más importantes que esto. ¿Cuál es el problema de este tema? Este problema es muy complejo porque en realidad uno termina contando con imágenes, ya sea en fotografía o sea en televisión. Uno termina contando con imágenes. Y hay que saber contar con imágenes. Es difícil contar con imágenes y sobre todo contar cosas muy importantes, muy sustantivas para la comunidad con imágenes. En general, acá Victoria, se tiene que hablar sobre lo connotativo y lo denotativo de las imágenes en el trabajo práctico. Si querés, sí, no es obligación. A ver, lo denotativo, de alguna manera, vos podés decir, bueno, tengo en cuenta estos elementos que están jugando en la foto. Veo estas cualidades, veo estas cosas. Bueno, las rejas, por ejemplo, en el caso anterior, las rejas era un elemento de lo denotativo, pero de alguna manera estaba fuertemente anclado con lo connotativo. Digamos, si les resulta más sencillo, empiecen directamente por la producción de sentido, y cuando van desgranando la producción de sentido, ahí sí pueden decir, bueno, pero retienen la atención visual por la sección áurea, por la gestalt o por lo que sea. No hace falta dividir lo denotativo y lo connotativo, porque además y a ver, lo denotativo y lo connotativo, esto lo tenía que haber, y les pido disculpas, esto lo tenía que haber aclarado antes. Cuando uno habla de denotativo y connotativo y no lo contextualiza, ¿sí? y no le da el contexto adecuado, en realidad estoy hablando de algo binario, o es denotativo o es connotativo. No, primero porque lo binario, ya se sabe de a poco, empieza a entrar fuertemente en crisis. ¿Por qué? Porque hay una realidad, digamos, lo binario que es, o sos A o sos no A. Mentira, se puede ser A y se puede ser no A. Hay un montón de cosas que esto lo explica, ¿sí? Y esto es clave. Bueno, hablar de denotativo y hablar de connotativo de esta manera implica algo de lo binario, o es uno o es otro. No, mentira, digamos, están absolutamente relacionados. Los elementos denotativos están absolutamente relacionados en lo connotativo. Victoria, si te resulta más sencillo, hacelo. Y si no, directamente vas con la producción del sentido y se acabó. Esto es la actividad 5. ¿Alguna otra duda? ¿Se entiende esto de la actividad? No. Clase 6. Muy bien. Empezamos con otra cosa de televisión. Vamos a hacer un recorrido. No es historia de la televisión. Vamos a hacer un recorrido a partir de unos conceptos que desarrolló primero Umberto Eco, y después lo desarrollaron García Canclini, Eliseo Verón, inclusive muchos latinoamericanos han terminado de desarrollar ese concepto que empezó Humberto Eco. Eso es muy interesante, por lo menos desde la posición que le damos a la cátedra, que tratamos de no usar textos eurocéntricos y partimos de Humberto Eco porque se partió de ahí, y tratamos de usar generalmente todo lo que tiene que ver con con pensadores latinoamericanos, García Canclini, Mario Carrón, Roberto Garza, varios de esos. Bueno, empezamos. Paleotelevisión, neotelevisión, hipertelevisión. Vamos a hacer un recorrido, porque no es una primera etapa paleo, una segunda etapa neo y una tercera etapa hiper. Si bien sí es cierto, históricamente, o mejor dicho, históricamente no, diacrónicamente se puede hablar así, en realidad lo que vamos a hablar es de qué contenidos y por qué esos contenidos responden
hay este concepto de paleo televisión, qué contenidos y por qué responden a contenidos de neotelevisión y cuáles a los de hipertelevisión. Ojo, no es que la paleo fue al principio, después vino la neo y ahora está la hiper. No, en realidad los tres se van superponiendo y se van hibridizando. Entonces, lo que viene es empezar a analizar estas cosas en cuanto a productos específicos de televisión, porque una parte del ejercicio, justamente le vamos a dar un pequeño contenido, 5 minutos, medio de remate, se llama, un programa que después vamos a ver, le vamos a contar un poco sobre ese programa, a ver por qué es neo, por qué es paleo, o por qué es hiper, ¿sí? Ya largamos con eso, ¿sí? Y ya el otro, y ya empezamos a hablar, la clase que viene empezamos a hablar, actividad, bueno, ahora no me acuerdo, 9, que tiene que ver con el segundo video, empezamos a hablar de las estructuras del informe para el segundo video. Y ya nos preparamos para la clase 7, que es edición y producción ejecutiva. Vamos a intentar dar una clase de edición con el Adobe Premiere por Zoom. Vamos a saber, no sé dónde. Sí, no sabemos dónde vamos a estar, pero esperemos que podemos dar y mostrarles un poco el manejo del Adobe Premiere, pero no solamente por el manejo del Adobe Premiere, porque de última tienen 854.000 tutoriales. Sino por las cosas que en la edición nosotros podemos conseguir, lo que podemos lograr en el espectador, ¿no? La producción de sentido. Todo esto de paleo, neo y TV no solamente tiene que ver con los contenidos, sino con la relación con las audiencias. Que después, cuando vamos al rol de producción ejecutiva y el rol de edición, justamente otra vez, contenidos, audiencias, producción de sentido. ¿Sí? Y ya empezamos a trabajar de acá a fin de cuatrimestre con que asumen ustedes roles de productoras y productores ejecutivos. Con lo cual le vamos a dar material para que digan esto puede ir al aire, esto no puede ir al aire, bueno, cómo pensar ese rol de producción ejecutiva. Piensen siempre. Dame el post para cortar la clase. Sí, ahí voy. Piensen siempre que tenemos dos lugares en general, adelante de cámara o atrás de cámara, o los dos al mismo tiempo. Bueno, el detrás de cámara es la producción ejecutiva. Bueno, ¿preguntas, dudas, inquietudes? ¿Nada? Nada. Bueno, si quieren, hoy dejamos acá. Estamos en exteriores. Ya tengo el host, así que puedo cortar. Podemos cortar. Bueno, vamos a cortar.